Hola, buen día papás. Estamos aquí el día de hoy con esta segunda emisión para ustedes, una emisión grabada porque sigo teniendo conflictos para poder hacer las transmisiones en vivo, pero bueno, espero que lo importante que es el mensaje les llegue. Si tienen de cualquier forma alguna duda, algún comentario que hacer, lo pueden dejar en la parte de comentarios y en cuanto yo los revise, hago una retroalimentación del mismo. Esta segunda parte habla acerca de la comunicación asertiva en el hogar. Si recordamos, bueno, la primera parte de ser padres en medio de la contingencia, hablábamos de una de las acciones que era el tener una comunicación adecuada con los muchachos. ¿Cómo se va a dar esta comunicación adecuada? A través de una comunicación asertiva. Y hablo de una comunicación asertiva en el hogar en el sentido de que cualquiera de nosotros puede tener o tenemos la fortuna de tener una casa y el decir comunicación asertiva en la casa hablaría solamente del espacio que estamos habitando. Sin embargo, hablar de comunicación asertiva en el hogar, la diferencia entre casa y hogar es que el hogar se define como aquel lugar, cierto, que nos sirve para tener un espacio, un techo para dormir, pero también es aquel que nos brinda seguridad, que nos brinda confort, que nos es agradable. Entonces, en este sentido, pues justamente para que se dé esta característica de que la comunicación sea asertiva, pues debe existir un hogar o lo podemos ver a la inversa. Esta comunicación asertiva hace que en vez de tener una casa, los muchachos sientan que tienen un hogar. De ahí la importancia de este tema y de que quise profundizar, es una de las recomendaciones que había dado anteriormente, pero bueno, que vamos a profundizar un poquito en ello. Una de las primeras cosas que tenemos que tener muy claras en esta circunstancia es que dentro de casa existen diferentes figuras, no sé la estructura que tenga su familia, porque bueno, actualmente existen diversas estructuras familiares y no solamente el hogar al que solíamos llamar funcional. No me gusta mucho utilizar ese término, pero bueno, así se define actualmente. Un hogar funcional lo definen como aquel en el que hay mamá, papá, hijos. Sin embargo, me parece que un hogar funcional también podría ser con otro tipo de estructura. Entonces, bueno, vamos a plantear que independiente de los personajes, las figuras que existen dentro de su hogar, vamos a tratar de definir las figuras adultas de los muchachos en formación, porque esta parte es bien importante dentro de la comunicación. Eh, el adolescente, nuestros jóvenes como tal, una característica de nuestros adolescentes es el mantener una barrera de comunicación con el adulto, simplemente por esta brecha generacional. Entonces se nos complica un poco porque no sabemos la otra persona cómo nos va a percibir, si nos va a escuchar, si no nos va a escuchar. Esta barrera se vuelve aún más grande cuando estamos en el núcleo familiar. ¿Por qué? Pues porque tenemos más tiempo de convivencia, porque conocemos más esa escala de valores. Una otra característica de los jóvenes es que empiezan a definir ellos su escala de valores. Entonces, cuando ellos de antemano saben que el tema que quiero abordar es contradictorio a la escala de valores o va a generar un cierto choque con la escala de valores de mis adultos, prefiero no hablar. Y entonces tenemos que tener claro nuestro papel como adultos. Como adultos debemos ser los guías. No debemos caer en este juego de choque, de confrontación, de discusión, en donde lejos de abrir este lazo de comunicación, lo vamos a cerrar. Y entonces, si el joven intenta tener un diálogo con nosotros y solo percibe este choque, esta crítica hacia su persona, hacia sus puntos de vista, la segunda vez lo va a pensar más
y tal vez ya no haya una tercera vez en donde intente el diálogo. Entonces vamos a ubicarnos en esa parte. Yo como adulto debo entender que tengo un adolescente que tiene sus propios puntos de vista, que tiene su propia escala de valores o que está formando su propia escala de valores. Y en este entendido vamos a tratar de entablar una comunicación. ¿Por qué es importante que se dé esta comunicación de manera adecuada en el hogar? Porque esto va a estrechar estos lazos que, si bien los hemos venido formando a lo largo de 15, 16, 17 años que llevamos de convivencia con nuestros hijos, tal vez no los hemos reestructurado, tal vez no los hemos actualizado a las características que hoy en día tiene el joven que tienen ustedes en casa. Y entonces es bien importante que replanteemos la forma en cómo nos hemos estado comunicando y cómo nos queremos comunicar ahora. Una de las cuestiones muy necesarias va a ser que seamos muy abiertos con los muchachos. Como adultos ya tenemos ciertas características, hemos aprendido a poner ciertos límites, tenemos nuestra propia escala de valores y tal vez los temas que los muchachos quieran abordar no coincidan tanto con nuestra escala de valores. Por tanto, debemos aprender a ser muy, muy abiertos en esta circunstancia. Ser abiertos y estar dispuestos a emprender un diálogo. Ojo, podemos comunicar muchas cosas. Es difícil entablar un diálogo. Un diálogo necesita dos personas, una que escucha, una que transmite, y después se intercambian los papeles. Ya fue mi tiempo de escucharte, ahora yo transmito el mensaje y ahora a ti te toca escuchar. Aprender a jugar estos roles suena muy sencillo, de vez en cuando no se da tan fácil, y mucho menos con los adolescentes. Entonces, aprendemos a entablar un diálogo y aprendamos cada uno de los momentos precisos para entablar este diálogo. Pensemos en que en casa tenemos un joven que puede ser explosivo, que abruptamente puede cambiar de humor, que algo de lo que quiera hablar hoy tal vez mañana ya no va a querer platicar. Entonces todas estas características tenemos que aprender a manejarlas. ¿Cómo deben ser las características para poder entablar una buena comunicación? Primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos decir. Y entonces, como familia, como padres de familia, valoremos cuáles son los temas que tenemos en común con nuestros hijos. Es más sencillo empezar a entablar una comunicación con temas que tenemos en común con temas que tenemos que discutir, o que hay que confrontar, o que vamos a intercambiar puntos de vista. Entonces, empecemos por hablar de lo más sencillo, cosas cotidianas, algún deporte que nos guste, algún programa, reírnos de lo que sucede en un programa. Esta parte empieza a crear ese clima de confianza para poder entablar una comunicación. Poco a poco vamos a ir acercándonos más, y bueno, ya cuando hay algo, a lo mejor un tema un tanto más complicado que platicar con los muchachos, tenemos que aprender a definir cuánto queremos decir. Si existe una problemática, se me ocurre, quiero hablar con mi hijo acerca de las cuestiones de noviazgo. Digo, un tema a lo mejor muy complicado en muchas familias. Realmente, ¿qué tanto quiero decirle acerca del noviazgo? ¿Qué tanto quiero opinar acerca de su noviazgo? ¿Qué tanto me voy a permitir en una conversación? Porque no podemos en un solo momento abarcar a lo mejor todo lo que quisiéramos decir, porque esto puede hacer que se genere un clima de confianza o un clima de comunicación un tanto complejo. Entonces, ¿hasta dónde voy a abordar para empezar a crear este clima de confianza? Hasta ahí llego, y bueno, después poco a poco voy a ir andando, profundizando un poco más hasta llegar a la parte que nos interese.
cuándo es el momento oportuno para poder abordar esta parte. Este es un tercer punto. El primero decíamos, bueno, vamos a clarificar qué decir, de lo que quiero decir, cuánto voy a decir, y un tercer punto, cuánto. Es necesario que definamos, les decía yo, a lo mejor momentos en que vamos a tener algún diálogo con los muchachos, momentos de pláticas familiares, hacer sobremesa después de la comida, ya por la noche que estamos más tranquilos. Vamos a definir el cuándo vamos a tener comunicaciones, a lo mejor de manera general. Pero si hay algo en específico que quiero platicar con uno de mis hijos, también debemos de manejar el cuándo hacerlo. Y vámonos a un ejemplo que yo les ponía a los muchachos. Hubo una discusión. Hoy por la mañana, mamá estaba tranquilamente haciendo el desayuno y a lo mejor vio bajar al joven, vio que el joven se dirigía y le dijimos, ya mira, ya siéntate a desayunar, qué bueno que bajaste. Y simplemente me ignoró, o puede ser que me contestó de malas, o no hizo caso y me hizo gestos además, qué sé yo. Pero bueno, una situación, piensen en una situación que les haya creado un conflicto. Muchas veces la reacción autoritaria del adulto es, ven acá, te estoy hablando, quiero que estés aquí en este momento, no, pero quiero ahora. Y empezamos a crear este clima rígido, este clima de autoridad, en donde no va a haber confianza. Y lejos de eso, se va a generar mayor conflicto. ¿Qué pasa cuando además, bueno, ya le dije que viniera, que me hiciera caso y no lo hizo? Entonces me dirijo hacia el lugar donde el muchacho se alejó y sigo buscando el que me haga caso porque soy el padre y porque soy la autoridad. Por lo regular es la reacción automática, digamos, que se puede dar, ¿no? Qué bueno, ojalá y haya muchos hogares en donde no se dé así, pero bueno, por lo regular de inmediato, a ver, te estoy hablando, es que te dije que me escucharas, ¿qué tienes? Dime qué es lo que te pasa, si no tienes nada, porque me contestaste así, y empezamos a discutir, y entonces ya no hay comunicación, hay discusión, ya no hay comunicación, se vuelve una confrontación. En este caso, ¿qué sería lo adecuado? Lo adecuado sería respetar, digo, tampoco vamos a dejar a lo mejor que el muchacho siempre haga lo que quiere, pero si no es una conducta habitual, bueno, en este caso hubo una molestia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, darle su tiempo, darle su espacio, ok, veo que estás molesto, no entiendo el por qué, cuando estés más tranquilo platicamos. Y tal vez darse un tiempo no muy prolongado, tal vez el mar de rato se acercará y si no, bueno, podremos volver a buscarlo. Y va la cuarta recomendación, ¿cómo decir las cosas? Pensemos nuevamente en este ejemplo, en donde hubo una discusión, en donde hay una confrontación. Regreso a intentar un diálogo, pero si regreso, a ver, ahora sí me vas a escuchar. Sigues con tu berrinche y necesito que platiques. No, no puede ser la comunicación de esa manera. Necesitamos establecer un tono adecuado de plática. A ver, hace rato vi que estabas molesto, no sé el motivo de tu molestia, quisiera que me lo dijeras, porque quiero entenderte, porque quiero comprender cuál fue la situación. ¿Puedo ayudarte en algo? En fin, tratemos siempre de ser quien tome la pauta. Difícilmente, digo, ojalá, y bueno, esta es la recomendación también que le doy a los muchachos, ¿verdad? Pero es más difícil que ellos sean quien tomen la pauta, sobre todo cuando el adulto ya puso una barrera. Entonces empecemos a romper nosotros adultos esas barreras y tratemos de acercarnos a los muchachos para poder entablar con ellos un diálogo. Si ellos en algún momento también buscan entablar esta comunicación, tengamos esta apertura, aprendamos a romper esos egos, esa lucha de poder, de demostrar quién puede más, quién puede permanecer más tiempo enojado
porque todo esto se va volviendo un hábito y entonces el hogar empieza a tener fracturas que después es difícil reestructurar. Y entonces, si sabemos qué queremos decir, cuánto queremos decir, cuándo lo vamos a decir y cómo vamos a decirlo, son las 4 pautas que nos van a permitir que nuestro diálogo sea el más adecuado en casa, que cada vez haya más acercamiento. Hasta hace un poco más de 40 días teníamos el problema de que no teníamos el tiempo para establecer un diálogo adecuado con los muchachos. Nuestras conversaciones eran muy apresuradas, ya muy tarde, ya cansados, y eran otras las características. Ahorita, digo, a todo suceso en nuestra vida debemos de buscarle lo positivo. ¿Qué nos aporta ahorita esta circunstancia de vida? Nos aporta tiempo, tiempo para nuestra familia. Entonces, vamos a procurar el dar este tiempo y dedicar este tiempo a generar este clima de confianza. Otro punto que va a ser bien importante es que hay frases que tenemos que quitar de nuestra comunicación. Por ejemplo, el decir, tú no entiendes, tú no me comprendes, y siempre es el otro el que no puede tener esa capacidad de comprensión. No, cambiemos tú no entiendes, tú no comprendes, tú no haces caso, tú, con decirle, a mí me gustaría que me escucharas más, a mí me gustaría que pusieras atención, a mí me gustaría ganarme tu atención. Entonces, en este sentido, desde mi persona hacia el otro. Porque como padres de familia, estamos ayudándole a formar a ese joven. Y entonces va a ser bien importante que generemos esa confianza y que lejos de siempre señalarlo, le reconozcamos y reconozcamos que somos dos y que si hay un conflicto se generó por 2 personas, no nada más por una. Siempre para un conflicto deben existir 2. Y entonces, bueno, vamos a tratar de generar que exista más este acercamiento en donde te comprendo y quiero que me comprendas. Todo lo haces mal, todo lo echas a perder y empezamos en todo las riegas, situaciones en donde señalamos por lo regular los errores, y esto también es un problema cultural. Estamos acostumbrados a que tenemos que señalar los errores y poco estamos acostumbrados a señalar los aciertos. Entonces, empecemos por decir, bueno, mira, el día de hoy te encargué que hicieras la comida y esta sopa, yo acostumbraba mucho una frase, decir, pues está comible, pero no quedó tan buena. Entonces, esta sopa no te quedó tan bien. Para la otra, mira, tienes que sazonarlo de esta manera, y decir, ay, otra vez quedó mal la sopa. ¿Qué va a hacer el muchacho? La muchacha, pues no van a contribuir ya jamás en el hogar, porque entonces lo que hago está mal, mejor decido no hacerlo. Entonces, empecemos a cambiar esta parte, a señalar de manera ofensiva, eres un tonto, eres un burro. Digo, pensemos en la educación tradicional, ¿no? Incluso hasta acostumbraban las orejas de burro y generar ciertas etiquetas que, digo, actualmente se tiene sabido que las etiquetas pesan y entonces nos acostumbran a hacer de cierta manera. Un error no podemos generalizarlo y no podemos tachar a una persona por un error. Entonces veamos las cosas como circunstancias nada más y no lo hagamos parte de nuestro discurso diario. Y finalmente, una recomendación bien importante. Aprendamos a leer el lenguaje no verbal de nuestros muchachos. ¿Estás enojado? No. Cuando acuden a mí con esta actitud, estando en un ambiente escolar regular, digo, qué bueno que no estás enojado entonces, porque imagínate si estuvieras enojado, ¿cuál sería la circunstancia? ¿No? Entonces aprendamos a leer el lenguaje no verbal,
de las expresiones gesticulares, de la postura que tiene en su cuerpo, eh, incluso de la negativa, del encierro, del aislamiento. Todas estas comunicaciones no verbales nos dicen mucho de sus acciones. Adivinar no podemos. Digo, si bien los conocemos, tal vez, ay, seguramente acaba de hablar con la novia y seguramente discutieron y por eso está de malas. Lo estamos intuyendo. Y tal vez, bueno, sí habló con la novia, pero la novia le comentó algo que lo hizo ponerse de malas con otra situación, no precisamente con la novia. Entonces, nosotros estamos asumiendo, ay, es que otra vez esa muchacha ya me lo está haciendo enojar. Y puede ser que no sea eso, puede ser que sean otras las cuestiones que están provocando la molestia del muchacho. Entonces, si bien podemos nosotros tratar de identificar qué es lo que le provoca alguna molestia, qué es lo que le provoca algún enojo. Vamos una vez que se pueda, bueno, ya lo veo molesto, lo veo enojado, no solamente por su conducta o sus palabras, sino por su conducta, su postura, la cuestión no verbal. Y entonces voy a esperar al momento adecuado para acercarme. Oye, hijo, ¿tuviste algún problema con tu novia? No, ¿por qué? Y entonces dar una explicación. Hace un rato vi que te enojaste y yo creí, y seguramente al dar esta explicación, ay, otra vez vas a empezar. No sé, estoy imaginando, diferentes reacciones de los muchachos. Como adulto, por favor, vamos a quedarnos con esta última parte. La serenidad, la paciencia, la cordura, aunque es difícil, digo, me es muy fácil decirlo, ¿verdad? Si al momento de aplicarlo eh, es un poco más complejo de lo que se dice, pero bueno, esta paciencia, esta cordura, esta tranquilidad deben venir del adulto hacia el joven. Y si me está exasperando y si su conducta me está enojando, mejor me retiro, me alejo, respiro, me tranquilizo y vuelvo a intentarlo. Y si tienen que intentar acercarse a hablar con sus hijos 1, 2, 3, 4, 5, tal vez a la 10ª vez lo consigan. Tal vez necesite haber 12 veces para que lo consigan. Pero es bien importante que el muchacho sienta justamente que a ustedes les importa. Ay, ya le dije que no y sigue insistiendo. Y a lo mejor se les va a decir, ay, que ya te dije que no me pasa nada. Pero sé que algo le pasa, su tono de voz, su forma de contestarme, su forma de decirme, pero voy a esperar otro momento adecuado. Y ese acercamiento debe venir siempre del adulto, esa paciencia debe venir del adulto hacia el muchacho para que generemos en él esas mismas acciones. Prediquemos con el ejemplo. No podemos decirles que se comporten bien cuando nosotros no nos estamos comportando bien con ellos. No podemos pedirles que nos escuchen cuando nosotros poco los escuchamos, porque entonces suena a una educación que no está siendo congruente. Estamos tratando de educar a un muchacho en valores que nosotros no demostramos. Y dicen que nosotros con nuestro ejemplo somos la mejor parte de educación que podemos darles a los muchachos. Entonces, cada uno de ustedes, papás, sé que está haciendo su mejor esfuerzo por mantener un hogar. Los felicito por ello, porque es complicado en estas circunstancias venir luchando con todas aquellas responsabilidades que como adulto tenemos, la responsabilidad de cuidado, la responsabilidad económica, la responsabilidad de sustento y aparte, bueno, esta gran responsabilidad que se tiene de ser padres. Entonces los felicito, les agradezco nuevamente el dedicarse este tiempo para poder estar cerca de sus hijos y los invito a que cada vez esta comunicación sea más estrecha. Eh, les deseo, les deseo que cada vez haya un mayor acercamiento, que estén formando un hogar en donde, a pesar de todos los obstáculos y a pesar de todas las limitaciones que podamos tener, sea un hogar feliz, papás. No hay
Nada mejor que vivir en un ambiente confortable, en donde a pesar de los problemas uno sea el sostén del otro. Que tengan excelente día, que tengan eh, mis mejores de los deseos. Sigan quedándose en casa si es que se puede. Si no se puede, tomen todas las medidas de salud, de higiene para estar bien ustedes y sus familias. Y bueno, esperemos vernos pronto, saludarnos pronto. Por el momento, pues seguimos saludándonos por este medio. Muchas gracias.